El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el eje cafetero y norte del Valle. A continuación, las noticias de este miércoles 9 de abril del año 2014. $8.000 millones de pesos perdieron los pereiranos en el lote La Camelia en Dos Quebradas. Abogado Freddy Arias afirmó que funcionarios de la alcaldía de Pereira sí fueron notificados del embargo. Directivas de empresas de taxis desmienten prohibición a conductores de utilizar la aplicación celular para los servicios. En Risaralda, alrededor de 50.000 personas son víctimas del conflicto armado. Mujeres y niños son los más afectados. El IDEAN decretó alerta roja para el municipio de Pueblo Rico por presentar riesgo inminente de incendios de capa vegetal. Y en deportes, se hizo en Pereira la presentación oficial de los 2 torneos futuros de tenis que se realizarán en nuestra ciudad en el mes de abril. En las últimas horas, el IDEAM declaró la alerta roja en Pueblo Rico por el riesgo que existe en este municipio de incendios de capa vegetal. Así lo dio a conocer la Defensa Civil en Risaralda, quien tiene a sus hombres preparados para cualquier contingencia. Debido a las altas temperaturas que se están registrando en el departamento de Risaralda, el IDEAN declaró la alerta roja en Pueblo Rico por un riesgo inminente de incendios de capa vegetal. Bueno, sí, el clima está muy cambiante. El último informe que nos envía el IDEAN, el 486, nos da una alerta roja al municipio de Pueblo Rico por posibles incendios de cobertura vegetal. Esto indica que esta es una alerta temprana y nosotros como institución del Estado y de socorro pues estamos activados ya para atender si nos presenta esta eventualidad en Pueblo Rico, teniendo a Pueblo Rico que en este sector hay una reserva, la reserva forestal de Tatamá. Entonces estamos muy atentos para hacer la atención si se nos presenta el incendio de cobertura vegetal. Informó la Defensa Civil en Risaralda que sus hombres están en acuartelamiento de primer grado en Pueblo Rico y no descartó que la alerta roja pueda ser decretada en otros municipios del departamento de persistir la ola de calor. Sí, afirmativo, no descartamos Balboa. Balboa es un municipio que constantemente nos presentan incendios de cobertura vegetal, igualmente en Pereira, ¿sí? Dos Quebradas. Entonces esta alerta pues es un campanazo para las instituciones de socorro. Alerta roja nos dice ya, alístense porque se va a presentar la eventualidad. Asimismo informó el jefe del organismo de socorro que se le han facilitado plantas potabilizadoras de agua al corregimiento de San Clemente, el cual, sin ninguna acción efectiva ni del alcalde ni del gobernador, ya completan 33 días sin el servicio del vital líquido. Conocemos la situación del corregimiento de San Clemente, los días que llevan sin este servicio, ya le toca ahí a la administración pues tomar carta en el asunto, ¿sí? Porque son los directos responsables. Nosotros como institución estamos muy dispuestos para apoyar. En este momento la Defensa Civil Risaralda cuenta con unas plantas potabilizadoras, las cuales se le han colocado a disposición al comité departamental, que cuando la requieran, pues se facilitarán para apoyar esta eventualidad que está presentando en este corregimiento. Se recomendó finalmente por parte de la Defensa Civil en esta Semana Santa evitar las fogatas y si se registra algún conato de incendio de capa vegetal, llamar inmediatamente a la línea 144. Por no pagar el impuesto predial, el municipio de Pereira perdió 8.000 millones de pesos, que es el valor comercial que presenta el lote La Camelia, ubicado en Dos Quebradas. Así lo dio a conocer el abogado Freddy Arias, el cual confirmó que la alcaldía sí fue notificada del proceso en 2 ocasiones. Continúa el rifirrafe en torno al remate del lote La Camelia en el municipio de Dos Quebradas. Para el abogado y exconcejal de Pereira, Freddy Arias Herrera, quien ha investigado profundamente el tema y tiene el expediente completo del inmueble, la alcaldía de Pereira sí fue notificada varias veces del proceso de embargo. Lo primero es que el alcalde de Pereira salga a decir que no conocía, que el municipio de Pereira no sabía de ese proceso, y eso es totalmente falso. Y entonces eso me da a entender 2 cosas: o el alcalde es un mentiroso y le miente a los medios y a los pereiranos,
o es un desinformado y no está administrando a Pereira, y las dos son muy graves. Expresó tajantemente el abogado Arias Herrera que esto es muy grave, porque si entonces la alcaldía de Pereira fue notificada, ¿por qué se permitió el remate del lote? Fue notificado en marzo del 2013 el señor Jorge Iván Arango, secretario administrativo en ese entonces. En septiembre fue nuevamente notificado el señor Milton Chávez, secretario administrativo actual de la administración municipal. El detrimento patrimonial que se registra por la pérdida del inmueble es enorme, pues la Camelia tiene un avalúo comercial de 8.000 millones de pesos que perdieron los pereiranos. Se perdió un lote que vale más de 8.000 millones de pesos y fue rematado en 3.000 millones 100.000 pesos. Y le voy a decir algo más, que lo conozco. Ese predio valía 2.200 millones en el tema del predial, o sea, el avalúo catastral, y por eso iba a ser vendido. Fue vendido por 3.000 millones y no es mayor el detrimento de ese lote porque hubo puja. Por último, el argumento que hasta el momento ha dado la apoderada del alcalde de Pereira ante este proceso es que este lote es un bien público y que por ende no tiene por qué pagar ningún impuesto y no es sujeto de embargos, cuestión que refuta el abogado Arias Herrera. Aquí hay un planteamiento de los quebradas que dice que esos bienes no son de uso público, que en la Camelia hay un señor concejal que tiene arrendado eso, hermano de Mauricio Salazar, que tiene un gimnasio y que tiene todo un negocio montado allá y que paga unos arrendamientos. Entonces, si ese tiene esa característica, pues uno podría decir que ahí no es un bien de uso público, sino que es un bien fiscal. Alrededor de 55.000 personas han sido afectadas por el conflicto armado en el departamento de Risaralda. Los niños y las mujeres han sido los protagonistas silentes de los hechos victimizantes. Así se dio a conocer con ocasión del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. El punto de atención a las víctimas en la ciudad de Pereira conmemoró con algunas actividades el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con los afectados por el conflicto armado en Colombia, las cuales desde que se creó esta dependencia por parte de la alcaldía de Pereira se han atendido a más de 60.000 personas desplazadas. Vamos a hacer unas competencias deportivas, le traemos salud, le traemos peluquería, le vamos a hacer una atención de un almuerzo acá en el punto de atención, algunas rifitas. La idea es que pasen agradable este día. El funcionario de la alcaldía explicó cómo es la ruta de atención en Pereira cuando llega una persona desplazada por la violencia. La alcaldía de Pereira le otorga alojamiento temporal, alimentación y vestido. Posteriormente, que queda incluida en el registro único de víctimas, ya la unidad de atención y reparación integral a las víctimas le empiezan a dar el componente de ayuda, alojamiento y alimentación. Además tienen derecho a la salud, a la educación, a la generación de ingresos, todo el componente de ayuda humanitaria. Por último, debido al alto número de personas que hacen parte del registro único de víctimas en Pereira, es evidente que la ciudad es receptora de población víctima del conflicto armado, los cuales en su mayoría provienen del departamento del Chocó. Bueno, la gran mayoría vienen de Pueblo Rico, del Chocó, de todas partes llegan las víctimas acá a Pereira. O sea, no tenemos un sitio donde Magdalena Medio, de Bogotá, de Medellín, de cualquier parte llegan las víctimas acá a esta ciudad. Víctimas del conflicto armado llegaron hasta la asamblea de Risaralda a manifestar algunos problemas que se viven con las ayudas humanitarias, que según ellos no están siendo muy efectivas. Asimismo, tomaron como un desaire la ausencia de los diputados en el acto. Inconformes se mostraron víctimas del conflicto armado en el acto solemne que se realizó en la asamblea de Risaralda, pues aunque la actividad de hoy era un homenaje para ellos, al parecer los diputados del departamento lo vieron con poca importancia, por lo menos así es como las víctimas lo manifestaron. Sí, a ver, no solamente la Mesa Departamental de Víctimas de Risaralda está con el conformismo, sino a nivel general de todas las víctimas, que en el día de hoy esperábamos contar con la presencia de los 12 diputados, pero vaya sorpresa cuando llegamos y encontramos las sillas vacías. Entonces hay mucho inconformismo por eso. Nosotros nos pensábamos retirar, pero decidimos quedarnos más que todo por la unidad de víctimas y por las otras personas que se encuentran en el recinto.
Argumentan que a los diputados les falta compromiso con las víctimas. Dicen que este problema con la Asamblea Departamental siempre se ha vivido. No, pues es que por mucho tiempo, la verdad es que si nosotros radicamos un documento, la idea era de contar con la presencia de ellos, o al menos que ellos ahí, en este momento, en el recinto, hubieran presentado una excusa o decir el por qué ellos no estaban para el recibimiento de las diferentes personas que venían de diferentes municipios y de veredas tan lejanas para estar en el día de hoy aquí y contar con la presencia de ellos y a ver qué solución teníamos o qué nos podían decir ellos a diferentes temas que nosotros habíamos dejado plasmados en un documento. Por otra parte, las víctimas de la violencia se quejaron por la falta de efectividad a la hora de entregar las ayudas humanitarias, pues cuando estas llegan a los municipios no se les avisan a las personas para que las reclamen. Yo más bien lo entiendo, es como una falencia en comunicación directamente con las víctimas y con los enlaces de los municipios, sino que se ha venido presentando mucho inconformismo es porque referente a las ayudas humanitarias llegan a los municipios y muchas veces cuando las familias, las personas se dan cuenta de eso es porque ya han retirado del banco la plata y la han devuelto a Bogotá y las familias se quedan sin saber cómo ni cuándo. Con un acto litúrgico y variadas actividades recreativas y culturales, el punto de atención a las víctimas en Pereira conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad, las cuales en Pereira son más de 60.000 las atendidas por esta dependencia de la alcaldía. Hoy se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Cerca de 50.000 personas en el departamento de Risaralda son víctimas de la violencia, que han tenido que salir de manera forzada de sus territorios. En Risaralda estamos hablando alrededor de 50.000 desplazados, ¿cierto? Personas que han llegado de distintas partes del país y que se han asentado en el departamento. A eso le podemos sumar X cantidad de personas de los otros hechos victimizantes como homicidio, desaparición forzada, secuestro y demás. De las 50.000 víctimas, la mayoría son mujeres y niños, por eso la ayuda que se les brinda a estas personas es mucho mayor. Sí, claro, los menores y las mujeres son lamentablemente los protagonistas de los hechos victimizantes por la misma dinámica del conflicto. Para ellos, la unidad y la misma ley ha contemplado enfoque diferencial, es decir, medidas desde la asistencia, desde la atención y la reparación integral que se focalizan en ellos bajo esa condición de niños, niñas, adolescentes, mujeres, cabezas de hogar, discapacitados, porque también están ahí, para poder hacer un proceso mucho más enfocado a sus realidades. Con las ayudas que se les son entregadas se busca garantizar el goce efectivo de sus derechos para que al final cese su estado de vulnerabilidad. No es solamente entregar un dinero, no es solamente entregar una alimentación, es mirar cuál es su estado de vulnerabilidad, cuáles son esos factores que no están permitiendo que goce efectivamente de esos derechos que la Constitución les entrega y poder intervenirlos y hacer acciones importantes para superarlo. Las víctimas cada año son más, por eso es tan importante el proceso de paz, ya que con esto se espera que el conflicto armado pueda acabar. Lamentablemente sí, ha aumentado, no en los términos exponenciales que tenía años atrás, pero lamentablemente nosotros todavía tenemos conflicto armado y es el único país en el mundo que está haciendo un proceso de reparación, un proceso de transicionar en medio del conflicto. De ahí la importancia del proceso que tiene el proceso de paz, porque sería la forma de acabar el conflicto y de que no se sigan presentando nuevas víctimas del conflicto. La mejor forma de conocer la oferta laboral del día en Pereira y Risaralda se las brinda CNC Noticias en su sección Bolsa de Empleo.